A continuación, y para continuar con la jornada, vamos a dar inicio a la segunda mesa panel, que estará moderada por la señorita Gabriela Asaf, nuestra directora del área de desarrollo de fondos de la Fundación Federalismo y Libertad. Un aplauso para ambos. Gracias por estar aquí. Es para mí un honor estar moderando este panel que titulamos Roca, el militar y el estadista, a cargo de una figura tan destacada como es el señor Daniel Prieto Vial en el ámbito de las relaciones internacionales. Daniel Prieto Vial estudió Ingeniería Comercial en la UC, obtuvo un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, un diplomado y un máster en Relaciones Internacionales en el Instituto de Ciencia Política de la UC, obtuvo el título de profesor de academia en Geopolítica y Seguridad Nacional y el título de especialista en mercados a futuro del Futures Industry Association de Nueva York. Actualmente enseña Política Mundial Contemporánea en la Universidad Andrés Bello y es el creador y director del Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social. También trabaja como consultor en asuntos internacionales y temas estratégicos, además de ser comentarista de radio, televisión y prensa escrita en asuntos internacionales y de defensa. Ha dictado charlas y conferencias sobre política mundial contemporánea, historia universal, historia de Sudamérica. La verdad que muy admirable. Y como dato de color, tal vez el público no lo sepa, pero el señor Daniel Prieto Vial desciende de 7 presidentes chilenos y de algunos fundadores también, como Francisco de Aguirre, fundador de Santiago del Estero, que para nosotros es muy importante porque eso es culpa de José Guillermo Godoy. El presidente de la fundación es de Santiago. Bueno, con esto damos inicio al panel. Bienvenido. Ya, muchas gracias. Yo no voy a hacer una conferencia formal porque el doctor Fraga lo hizo tan extraordinariamente bien que yo no podría repetirlo. Lo que quiero es hacer una reflexión sobre lo que significa Roca para Argentina, para Chile también, su época, y cómo evolucionó los dos países en ese periodo. Desde el punto de vista de los chilenos, la independencia es en cierto modo una caída del nivel de vida de Chile y también de Argentina por todas las revueltas internas que hubo, y se manifestó, entre otras cosas, una gran división de la sociedad, porque la guerra entre los realistas y los patriotas fue una guerra civil. No eran españoles los que venían a Argentina o a Chile a combatir por una causa en contra de los argentinos, los chilenos. Eran chilenos realistas, chilenos patriotas, argentinos realistas, argentinos patriotas. Y a partir de 1810 que se produce esta independencia, además del fenómeno de la caída de España en manos de Napoleón, que derivó, eso ocurrió en 1808, derivó en el proceso de la independencia, se inicia un conflicto que dura décadas y desestabiliza mucho los países. También Chile se desestabilizó durante la independencia, pero finalmente se logra ordenar a partir de 1830. Esto fue mucho más complejo en Argentina, porque primero vino toda esta división entre los unitarios y los federales, entre Buenos Aires y las provincias. También hubo estas divisiones entre la Confederación Argentina después y el Estado de Buenos Aires, el conflicto por la República Oriental, Uruguay, más tarde los conflictos por Paraguay, cuando Paraguay se combina en cierto modo para intervenir hacia Río Grande do Sul y hacia Uruguay, para tener una salida al Atlántico, y finalmente Brasil propone una combinación de Brasil, Uruguay y Argentina en contra de Paraguay, que terminan destruyendo Paraguay. Esas inestabilidades se combinan con la continuación de las guerras federales contra los unitarios en distintas etapas. Y ese es el periodo Roca. Roca nace en 1843, empieza a operar como cadete alrededor de 15 años después, ya lo vemos por ahí por los años 1860, interviniendo muy seriamente en los conflictos federales. Primero con Justo José de Urquiza, después más tarde él se combina con el interés nacional cuando llega
Nicolás de Avellaneda, un periodo muy posterior, y él cree que más que continuar los conflictos entre unitarios y federales, lo que hay que hacer es tratar de entenderse y superar este conflicto recurrente que había entre las provincias. Incluso en un periodo, por ejemplo, después de la batalla de Pavón, en 1852, cuando se forma la Constitución de 1853 con Justo José de Urquiza, hay divisiones todavía por el lado de Urquiza. Urquiza era un líder federal, era un líder clave en la Confederación Argentina y fue irreemplazable, a pesar de que la Constitución decía que él no podía ser reelegido. Porque no pudo ser reelegido, se debilitó la Confederación Argentina porque el presidente que vino después no tenía el mismo poder o la misma autoridad. Entonces, Justo José Urquiza tuvo muchas dudas sobre si seguir liderando el movimiento federal o si de repente había que ponerse de acuerdo. En la época de Rosas, Juan Manuel de Rosas, él también partió como un líder federal, pero terminó actuando desde Buenos Aires y centralizando el poder y coordinando a todas las provincias y siguió controlando la aduana de Buenos Aires y debilitando, en cierto modo, el poder económico de las provincias, a pesar de que él había partido como un federalista. Por lo tanto, todo este proceso de evolución de Argentina está lleno de contradicciones y ha sido muy difícil hacer un seguimiento para un extranjero como yo de esta compleja historia de un territorio tan grande, pero un territorio que aún en esa época, siendo muy grande, era muy inferior a lo que es hoy día Argentina. Fíjense ustedes que Argentina limitaba al sur en una cadena de fuertes, inmediatamente al sur de Buenos Aires, inmediatamente al sur de Córdoba, inmediatamente al sur de San Luis, inmediatamente al sur de Mendoza. Y ahí había una línea que en la época de Rosas se procuró un avance por la costa hacia Bahía Blanca, que tuvo un éxito parcial, se controló los territorios más cercanos a Buenos Aires en ese avance hacia el sur, pero no se controló completamente. Y hubo periodos recurrentes donde nuevamente los ranqueles o los tehuelches, después los araucanos que llegaron desde Chile, actuaron desde esa zona en la frontera sur de Argentina. Por eso que Argentina es una combinación de conflictos que tiene que ver, por un lado, la lucha del centralismo de Buenos Aires con las provincias. Por otro lado, el conflicto de la salida del Plata y la creación del Estado de Uruguay, la intervención del Imperio del Brasil, los intereses británicos para controlar el comercio de cabotaje en la salida del Plata, los intereses franceses también en un momento dado incluso, y después las combinaciones de repente de Brasil con los federales y de repente de los federales en contra de Brasil, que parte muy tempranamente, por allá por el año 1813, con Artigas, y después continúa con otras etapas, con Francisco Ramírez. Ahí hubo un chileno que se llamó José Miguel Carrera, que coparticipó con Francisco Ramírez y con Estanislao López en las guerras federales de los años 1819, 1820, 1821. Entonces, este es el mundo en el que surge Roca, y él lo que trata es de superar todas estas contradicciones del Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de las guerras entre el centralismo de Buenos Aires y las provincias, y del conflicto recurrente de los indios. Hoy día se cuestiona mucho el accionar de Roca en su campaña al desierto a partir del año 1879, que él planificó un año antes, cuando consiguió del presidente Nicolás Avellaneda la autorización para esta operación ofensiva. Él consiguió duplicar el territorio argentino solamente con su movimiento del año 1879, que fue un movimiento que llevó a Argentina al Río Negro, porque los indígenas estaban inmediatamente al sur de esta línea que va entre Buenos Aires y Mendoza, y él consiguió controlar estos territorios y crear una cadena de fortificaciones en el Río Negro, en la expectativa de avanzar desde el Río Negro hacia el sur.
Ahora, aquí es muy interesante para nosotros los chilenos cómo se conjuga esto con mi país, porque Chile creía y aspiraba a controlar la Patagonia y creía que era por iuti possidendi iuris, los derechos que venían del Imperio Español después de la independencia, creía con derechos sobre la Patagonia desde el Río Negro hacia el sur, incluyendo el canal, el Estrecho de Magallanes y la isla grande de Tierra del Fuego. Por lo tanto, necesariamente ahí hubo un choque de intereses entre Chile y Argentina. Ahora, fue muy interesante cómo Roca, en el periodo de Nicolás Avellaneda, planifica una acción en el momento en que Chile entra en guerra con Perú y Bolivia. Cuando el ejército chileno, después de un año y medio de combate, estaba entrando en Lima y derrotando finalmente al ejército peruano y boliviano, pero boliviano primero y peruano después, en sus campañas de Tarapacá, en las campañas del Antofagasta, de Tarapacá y después de Lima, finalmente en la campaña de la Sierra, finalmente en la campaña en el norte del Perú hasta la frontera con Ecuador. Chile ocupó completamente Perú, pero siempre hubo resistencia de los peruanos durante mucho tiempo. Fue una guerra muy grande. Y esta guerra pudo haber incluido a Argentina, porque en el año 1873 Perú propone esta alianza secreta con Bolivia en contra de Chile y quiere incorporar a Argentina. En Argentina se discute esto, se discute una alianza secreta con Bolivia y con Perú que podría ser en contra de Chile y también podría ser en contra de Brasil. Ahora, ¿por qué finalmente Argentina no se incorpora al tratado secreto? Porque evalúan muy inteligentemente que si ellos firman este tratado secreto con un eje que va a Argentina, Bolivia, Perú, probablemente Chile iba a firmar un tratado con Brasil por la misma razón. Y se podría producir una guerra combinada en dos ejes en el Cono Sur, enormemente más grande que fue la guerra del Pacífico y hubiera involucrado a Argentina y a Brasil. Así que prudentemente Argentina no se incorporó al tratado de 1873, pero Roca, cuando llega a ser ministro de Guerra y finalmente más tarde cuando es presidente, aprovecha la oportunidad para tomarse todo el territorio que va hasta el Río Negro y preposicionar las fuerzas argentinas con la esperanza de acuerdo a las circunstancias, ver la posibilidad de seguir avanzando hacia el sur. Y lo que consigue en su primer gobierno es un tratado con Chile, el tratado de 1881, cuando Chile, muy complicado por la intensidad de la guerra contra Perú y Bolivia, a pesar de que Chile había ganado casi todas las batallas terrestres y todas las batallas navales, y estaba tomándose el centro del Perú, después que ya había derrotado a Bolivia, aún así era tal el esfuerzo para Chile es un país relativamente chico, el esfuerzo proporcional, humano, para conseguir esta victoria fue enorme y no le daba la capacidad para, además, aspirar a la Patagonia y si la aspiraba a defenderla, si es que la hubiera conquistado. Chile siempre había tenido el obstáculo de los mapuches, de los araucanos, que habían sido indios feroces desde la época de la conquista y habían impedido que Chile continuara avanzando hacia el Estrecho de Magallanes y hacia la Patagonia, porque siempre fue las huestes de la conquista española que avanzaron por Chile, fueron detenidos durante siglos en una guerra de frontera en la zona de la Araucanía. Roca evaluó muy bien todo esto y él se aprovecha de las circunstancias estratégicas y mueve las piezas del ajedrez estratégico argentino tan bien que llega a consolidarse hasta el Río Negro y después con el Tratado de 1881 puede avanzar libremente hasta el Río Gallego, en la Patagonia, y más tarde consolidar la mitad de la isla grande Tierra del Fuego. Cuando termina la Guerra del Pacífico, en Chile a nivel secreto se considera que el Tratado del 81 fue hecho bajo chantaje por Argentina, porque Chile no tenía alternativa, ya que todas sus fuerzas estaban involucradas en Perú y no tenía posibilidad de defenderse por el flanco de una acción argentina. Entonces decía, bueno, ya que ganamos esta guerra, ya que capturamos toda la flota peruana, que se suma a la flota chilena con esta enorme riqueza que hemos capturado el salitre,
y el guano, podemos multiplicar nuestra flota y podemos imponernos y recuperar los derechos que Chile consideraba desde la época de los planos de Cano y Olmedilla, estos geógrafos españoles de la época colonial que decían que el Chile nuevo iba del Río Negro hasta el Cabo de Hornos y el Chile viejo era el Chile que ustedes conocen hoy día en la parte central, al menos. Pero el Chile nuevo nunca llegó a ser dominado por Chile, porque siempre fue, como dije antes, las acciones de Chile detenidas por los mapuches y por los araucanos. En la Guerra de la Independencia fue tan intensa esta acción de los mapuches que se produjo lo que se llamó la Guerra a Muerte, donde actuó claramente Ramón Freire, Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, que fue una guerra tan intensa que derivó en que una proporción muy grande de los mapuches, ante el empuje del ejército patriota chileno, se fueran hacia lo que hoy día es la Patagonia Argentina, o sea, hacia Neuquén y hacia el norte, incluso llegando hasta los bordes de Buenos Aires y San Luis, Mendoza. Ustedes conocen muy bien el caso de Juan Calfucurá, que él en una etapa inicial destruye fuerzas pehuenches y tehuelches que vivían en lo que hoy día es territorio argentino. Después destruye fuerzas ranqueles y de indios pampa. Él asesinó muchos indios, él siendo un indio araucano, mapuche, asesinó muchos indios ranqueles, muchos tehuelches, muchos pehuenches, muchos pampas. Eso se olvida a veces, los conflictos internos enormes entre los mismos indios. Hasta que finalmente Calfucurá va imponiendo una especie de imperio en la zona de la Patagonia, que finalmente tiene una centralización en la zona de las Salinas Grandes, y desde ahí actúa siempre contra el borde sur de lo que era en esa época las Provincias Unidas del Plata, lo que después fue Argentina, incluso con sus divisiones entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, pero es lo que hoy día era la Argentina en su etapa inicial. Estas acciones de los mapuches dirigiendo a los ranqueles y a los pampas que finalmente se sometieron a los mapuches, con Juan Calfucurá y más tarde con Namuncurá, su hijo, que dirigió una serie de otros caciques locales que actuaron en distintas zonas de esta inmensa Patagonia, fue muy dramático para Argentina. Y muchas veces se olvida las circunstancias de la época. En esa época Argentina tenía en la época de la independencia alrededor de 1 millón de personas, después llegó a tener como 2 millones de personas. Y los indios atacaban una ciudad, la quemaban, mataban a todos los hombres que se interponían en su paso, capturaban a las mujeres, se llevaban a las jóvenes y mataban a las mayores, o se llevaban a los niños. Capturaban el ganado, los caballares, de repente se llevaban 60.000 cabezas de ganado, 100.000 cabezas de ganado. Entonces, Roca nace en este mundo de los acosos permanentes y masivos de los indios, sobre todo en la etapa en que, por las acciones que hubo en Chile en la Guerra a Muerte, se empujó a estas masas de indios tan guerreros que eran los araucanos, se empujaron hacia el territorio que hoy día es Argentina. Ellos destruyeron otras fuerzas nativas de la Pampa y se aliaron con los que quedaron. Y estas fuerzas combinadas, dirigidas por Calfucurá y una serie de otros caciques locales, tuvieron en jaque a Argentina desde 1820 aproximadamente hasta 1880. Son 60 años de saqueo de los indios contra la frontera sur de la Argentina de esa época, que era una Argentina, como he dicho otras veces, bastante al norte, justo al sur de Buenos Aires, justo al sur de Córdoba, justo al sur de San Luis y Mendoza. Si hoy día aparecía en el diario, en Tucumán, una noticia en que los mapuches, en el conflicto que ahora está surgiendo en la Araucanía, de repente asaltaron un pueblo y mataron 2.000 hombres y se robaron 500 mujeres, y quemaron el pueblo y se llevaron 60.000 cabezas de ganado y 18.000 caballares. Sería un escándalo nacional. Si les raptan a 50 mujeres o 150 mujeres o 500 mujeres hoy día, y si matan a 2.000 hombres.
Y esto ocurrió no una vez, sino que ocurrió con bastante frecuencia cada cierto tiempo. Cada ciertos años habían estos malones, los indios se hacían de 60.000 cabezas de ganado, los arriaban, a veces se los llevaban a Chile, hay un cuento que se los vendían a hacendados chilenos. Eso no lo reconocemos los chilenos, no lo tenemos tan claro, porque nosotros también vivíamos en conflicto con los mapuches, entonces nos parece muy contradictorio ese fenómeno. Lo que sí es cierto es que los indios no trabajaban, no cultivaban, no hacían ganadería, lo que hacían eran los malones, y los malones eran robos en gran escala con asesinatos y saqueos. Y cuando ellos se hacían de 100.000 cabezas de ganado o 50.000 cabezas de ganado, con eso vivían 4 o 5.000 indios guerreros y su familia vivían 4 o 5 años, hasta que se le acababan todo el ganado, porque los iban carneando. No los hacían reproducirse, los iban carneando. Y cuando se les acababa la carne, había que hacer otro ataque para robarse otros 50.000 o 100.000 cabezas de ganado para seguir viviendo, porque ellos vivían de eso. Antiguamente, en pequeña escala, los indios pampas, los indios ranqueles vivían de la caza del guanaco, con boleadora, y de las avestruz, en fin, del yandú, pero en la medida que llegó esta masa nueva de indígenas de la Araucanía, en que había mucho más fuerzas que mantener, era más fácil para ellos capturar el ganado del hombre blanco en la zona de las Provincias Unidas del Plata. Por eso es que cuando se juzga a Roca por esta acción masiva, ofensiva, con 5 divisiones, 6.000 hombres, con ejército moderno, para empujar y controlar de forma definitiva a los indios, es consecuencia de la enorme indignación recurrente que durante 60 años había sufrido la comunidad argentina. Y yo creo que hoy día ocurriría lo mismo. O sea, cuando los terroristas actúan en Europa, los agentes antiterroristas en Europa asesinan a los terroristas. Cuando en Afganistán se actuó contra Estados Unidos, cuando Al-Qaeda o contra el Estado Islámico actúan, hoy día se va a neutralizar el Estado Islámico y se les dispara y se les bombardea y se les mata. No es una cosa muy civilizada lo que se hace, porque lo que ellos hacen tampoco es muy civilizado. Y es la típica acción y reacción de un conflicto bélico desatado. Y no es demasiado distinto lo que ocurrió en Chile con los mapuches y en Argentina en esta escala. Y el gran mérito de Roca es haber tenido éxito donde no había tenido completamente éxito Juan Manuel de Rosas o Martín Rodríguez o el mismo Bartolomé Mitre, que incluso lanzó campañas muy grandes del ejército argentino hacia el sur de Buenos Aires y fue derrotado por los indios en 1855. Masivamente fue derrotado el ejército argentino. Entonces, no era tan claro que fuera fácil ganarle a los indios. Por lo tanto, la previsión y la organización y la combinación y la coordinación de Roca para hacer esta acción por cinco columnas de 1.200 hombres cada uno fue muy efectiva y admirable. Y permitió duplicar el territorio argentino. Y ya cuando Argentina, de ahí en adelante, con el Tratado del 81, puede avanzar en el resto de la Patagonia hacia o lo que hoy día es Río Gallego, incluso la mitad de la Isla Grande Tierra del Fuego, es enorme el aumento del territorio que Roca consigue para Argentina. Y más adelante viene el nuevo intento de Chile de recuperar la Patagonia, porque con el Tratado del 81 se empiezan a, por peritos, fijar los límites. Hay dificultades para ponerse de acuerdo en los límites, hay muchas diferencias, hay mucha tensión, hasta que finalmente se produce este protocolo complementario del año 1893, 1896, y después con el presidente Uriburu se está a punto de entrar en guerra con Chile porque no logran, pese a eso, ponerse de acuerdo, pero finalmente se consigue en el gobierno de Roca, que asume en el segundo periodo, heredando esta casi guerra con Chile que estaba desarrollándose en el periodo del presidente anterior, Uriburu, esta casi guerra con Chile, y él sigue preparándose para la guerra,
Los dos países eran bastante ricos. Chile había ganado muchísimo dinero con todo lo que había conseguido con el guano y el salitre y con las minas de oro y de cobre en el norte. Y estos dineros los desarrolló mucho en ferrocarriles y en escuelas y en aumentar el nivel de vida, pero también mucho en armamento y en desarrollo tecnológico militar. Y Argentina hizo lo mismo. Y Argentina hizo lo mismo con Roca. Por lo tanto, Roca evaluó que el nivel de armamento que tenía Chile y Argentina era tan grande que una guerra hubiera sido terrible, porque si no hubieran estado tan armados, a lo mejor la guerra hubiera tenido un efecto mucho más limitado. Y él tenía claro que a pesar de que él podía aspirar a combinarse con Perú y con Bolivia en contra de Chile, él tenía claro que Perú y Bolivia estaban derrotados y estaban caído en términos estratégicos, y existía siempre la posibilidad de que Chile se combinara con Brasil, que hacía muy difícil la ecuación estratégica para Argentina. Por lo tanto, había muchas posibilidades de que esto saliera mal, o para Argentina o para Chile. Nadie tenía muy claro quién podía ganar la guerra. Hoy día los historiadores hemos detectado, la gente que se ha dedicado a estudiar la historia, hemos detectado que el plan chileno era tomarse Buenos Aires. Nosotros mismos nos sorprendimos cuando lo descubrimos porque pensábamos que la acción militar de Chile en caso de guerra con Argentina iba a ser para pelear por la Patagonia y las operaciones militares hubieran sido en la Patagonia. Pero no, el plan chileno era cruzar por el sur de Chile directamente hacia Buenos Aires y mover la flota chilena alrededor del Cabo de Hornos y tratar de encontrar a la flota argentina en algún punto en el Atlántico y combatir, y el que ganara se iba a imponer. Si Chile ganaba iba a bloquear Buenos Aires, si Argentina ganaba probablemente iba a bloquear Valparaíso, en fin. Eso nadie lo sabía porque hay todo tipo de especulaciones sobre lo que hubiera pasado si esta guerra se hubiera desarrollado. Pero lo interesante es que Roca, siendo un militar exitoso, que había ganado muchas batallas desde muy joven, que había sido general a los 31 años, que tenía todas las posibilidades de hacer un imperio a través de una acción militar, prefiere evitar la guerra y en combinación con el presidente Federico Errázuriz de Chile llegan al abrazo del Estrecho y más tarde a los pactos de Mayo. Y más adelante yo sé que a ustedes les interesa mucho el problema social y el papel de Roca en los asuntos de la educación y los reglamentos sociales con los sindicatos y con los obreros en un mundo nuevo en que había muchos inmigrantes que no estaban completamente integrados a la sociedad chilena, entre los cuales había un nuevo tipo de socialismo, incluso de anarquismo, como surgió después. Pero Roca lo que logra es controlar a Argentina, mantener el orden, continuar su desarrollo, continuar con la inmigración que hizo a este país tan grande, y Roca es clave en que Argentina llegara a ser el 7º país más rico del mundo, que es una cosa impresionante. En términos relativos, per cápita, Argentina en algún momento era equivalente al ingreso de Estados Unidos, algunos dicen que era superior al de Estados Unidos, tenía menos población, pero el nivel de vida era superior. Y si esto se hubiera proyectado en el tiempo, después se frustró por nuevos conflictos, por la crisis de la Primera Guerra Mundial, por la crisis mundial de los años 30. Hay muchas explicaciones por qué esto se frustró. Algunos dicen que le echan la culpa al peronismo, en fin, las malas políticas. Pero por lo menos Roca llega a convertir a Argentina a ese nivel. Logra ese objetivo. En su vida él muere en 1914. Él no es responsable de lo que pasa después. Pero en 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, uno de los países más ricos del mundo era Argentina y también era una potencia. Eso es lo que les quería decir. No sé si hay alguna pregunta. Perdonen que haya sido un poquito desordenado. Yo no quise hacer lo que traía, que era una cosa mucho más sistemática y programada, pero por mi expositor anterior había cubierto casi todo lo que yo iba a decir, así que prefería hacer una reflexión más informal. Muchas gracias por su exposición. Bueno, ahora vamos a abrir
un espacio de preguntas. Por favor, les pido sean breves y concretos. El señor aquí. Buenas tardes. Primero le agradezco su exposición, realmente extraordinaria, porque nos revela facetas y aspectos de la visión chilena trasandina sobre el gobierno de Roca. A mí va a ser muy breve. En mi oportunidad de visitar Punta Arenas, me llevó la gran sorpresa de que una de las calles principales de la ciudad tenía el nombre del presidente Julio Argentino Roca. ¿Cuál es la visión que tiene Chile hoy de Roca en retrospectiva? Un abuelo mío fue el presidente de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y él le manejaba todas las haciendas a los Brown, a los Menéndez, a los Nogueira, que tenían 2.800.000 hectáreas en Chile y alrededor de 2 millones de hectáreas en Argentina. Por lo tanto, ellos operando desde Punta Arenas eran dueños de una parte muy importante de Argentina. De hecho, los Menéndez y los Brown después, una parte de la familia se hizo argentina y son argentinos hasta el día de hoy, y una parte de los Menéndez y una parte de los Brown son chilenos y sigue siendo chilenos hasta el día de hoy, así que es una familia binacional. Y ellos efectivamente sufrieron la posibilidad de una guerra entre Chile y Argentina y consideran que Roca, sin dejar de defender los intereses argentinos y sin preparar a Argentina para una guerra enorme como la que se pudo haber producido, consideran que Roca fue clave, junto con Errázuriz, en conseguir la paz y crear las condiciones para que estos dos países que tienen una frontera tan larga puedan en el largo plazo formar una relación muy parecida a la que podría ser la relación entre Estados Unidos y Canadá. Entre Estados Unidos y Canadá no hay posibilidad de conflicto porque se han logrado con el tiempo, a pesar de que en el pasado hubo grandes diferencias y posibilidades de guerra, con el tiempo a compenetrarse de una alianza, de una combinación, de una coordinación para intereses mutuos muy interesante. Y fue lo que quiso Roca con Errázuriz, y es un legado que nosotros en Chile quisiéramos mantener, que el Cono Sur se mantenga unido con una especie de alianza estratégica, porque unidos podemos llegar muy lejos. Había una teoría ahí de que Argentina quiso formar algo así como el Imperium Australis, con sede en Buenos Aires, tratando de satelizar a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia y a Chile. Pero cuando esto se planteó, curiosamente en la época de Roca y después, en los años 30 también, en la época de Perón, se volvió a plantear algo parecido, siempre se decía que el hueso más duro de roer era Chile. Por lo tanto, para poder conseguir el Imperio Austral o especie de alianza al Cono Sur, primero había que doblegar a Chile, había que tener un conflicto con Chile, había que doblegar a Chile, y si lograban doblegar a Chile los porteños, entonces ahí podían crear este imperio austral. Lo que quiero decir con esto es que, si bien Chile era un país originalmente mucho más pobre, por buenas políticas económicas ha llegado a desarrollarse mucho, y está a un nivel equivalente a Argentina, y eso nos acerca más, porque es mucho más interesante aliarse con un país que está en una buena situación económica que aliarse con un país pobre. Así que ahí se nos abren nuevas posibilidades. Bueno, muchas gracias Daniel por su presentación, ha sido un gusto escucharlo y damos por finalizado este panel. Voy a invitar a la directora de eventos, Mariana Navarro, a entregarle un reconocimiento por habernos venido a visitar desde Chile. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos.